mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Vamos a estar considerando uno de los pasajes más hermosos que nosotros podemos encontrar a lo largo de los 4 evangelios. Es un pasaje bien largo, por lo que no vamos a estar profundizando mucho, ni vamos a estar llegando a tanto detalle de todo el pasaje, pero sí es hermoso porque vamos a ver no solamente lo que Jesús puede hacer, sino algo más maravilloso. Vamos a ver lo que Jesús es. Y eso es lo que hace que este pasaje sea maravilloso. Vamos a hablar de la resurrección y la vida. Este es uno de las 7 afirmaciones o reclamos que hace Jesús hacia o acerca de él mismo. Vamos a estar considerando una de las 7 afirmaciones que Jesús hace acerca de él mismo. Luego de haber visto que Jesús es el pan de vida, luego de haber visto y de haber entendido que Él es la luz del mundo, luego de haber estudiado, de haber visto que Él es el buen pastor, hoy estaremos considerando que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús toma la frase que Moisés escuchó allá en Éxodo capítulo 3, en medio de la zarza ardiente, esa frase que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le dice, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le diré? La respuesta de Dios allá en Éxodo capítulo 3, Dios le dice a Moisés, yo soy, el yo soy te ha enviado. Entonces Jesús toma esta frase y la aplica para él, acompañada de frases cotidianas, pero con un significado maravilloso y sublime. Jesús va a decir, yo soy, acompañado de frases cotidianas, pero con un significado maravilloso y sublime, afirmando así, escuche bien, la divinidad de Cristo, el fundador de nuestra fe, y haciéndonos ver que cuando Jesús habla, es Dios el que está hablando a nuestras vidas. Detrás de la expresión yo soy, encontramos y vemos la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo y que estamos frente al Dios verdadero. Vamos a estar considerando el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Le invito a abrir su Biblia conmigo en Juan capítulo 11. Vamos a estar considerando desde el versículo 1, Juan capítulo 11, desde el verso 1. Lo primero que vemos en Juan capítulo 11, versículo 1, dice el texto, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Lo primero que nos indica Juan aquí en el capítulo 11, versículo 1, es que Lázaro estaba enfermo. En el versículo 3 nos vuelve a decir, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro se encuentra enfermo, pero Lázaro no es cualquiera. Según el versículo 3, Lázaro es uno a quien Jesús ama profundamente. Fíjense la declaración que hacen los que fueron a buscar a Jesús. Las hermanas enviaron las hermanas de Jesús para decirle, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Entonces es interesante que en el verso 3 se hable de Lázaro como a quien Jesús amaba. Ahora, no solamente Jesús amaba a Lázaro. Si nosotros vemos el versículo 4 y el versículo 5, mira lo que va a decir. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces vemos la declaración en el versículo 5 de que Jesús no solamente amaba a Lázaro, no solamente amaba a Marta, sino que también amaba a María. Jesús tenía y sentía un amor profundo por Lázaro, por Marta y por María. ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué hago énfasis en el amor que Jesús tenía por ellos? Porque va a haber algo que va a llamar mucho la atención. Es interesante que a pesar del amor que Jesús sentía por Lázaro y que Jesús sentía por las hermanas de Lázaro, cuando escucha hablar, cuando le traen la noticia de la enfermedad de Lázaro, Jesús no va a acudir inmediatamente. Miren el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Me llama mucho la atención que Jesús, sintiendo un amor profundo por Lázaro, sintiendo un amor profundo por Marta y por María, al escuchar la noticia, al recibir la información de la enfermedad de Lázaro, él no haya acudido inmediatamente, sino que decide quedarse 2 días más en el lugar en el que él se encontraba. Y uno tiene que preguntarse el por qué. Porque vemos a Jesús en otros casos que inmediatamente acudía. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, cuando Jairo se postra a sus pies y le dice que su hija está enfermo, que vaya a su casa para que su hija sea sana y se salva, él inmediatamente va con él. O vemos el caso del leproso, cuando el leproso le grita, si quieres puedes sanarme, Jesús inmediatamente lo sana. Entonces uno tiene que preguntarse por qué Jesús no va a acudir inmediatamente después de enterarse, después de recibir la información acerca de la enfermedad de Lázaro. Al punto que nosotros vamos a ver en el versículo 11, dicho esto, le dijo después, Jesús hablando con sus apóstoles, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Fíjense la noticia ahora, o lo que Jesús sabe. Jesús en su omnisciencia, él entiende, él sabe, según el versículo 11, que Lázaro ya duerme. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Fíjense la expresión en el versículo 14, Lázaro ha muerto. Y eso me hace pensar nuevamente el hecho de por qué el Señor Jesús no acudió inmediatamente en ayuda a Lázaro. A pesar de su amor, a pesar del amor que sentía por Marta y por María, Jesús no acude inmediatamente al punto que encontramos en el versículo 14 la expresión de que Lázaro ha muerto. Y uno tiene que preguntarse, como dije hace unos minutos, el por qué. Hay una razón, hay un propósito. Jesús entiende, Jesús sabe el por qué hace cada una de las cosas. Mira el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Mira cómo termina el versículo 15. Para que creáis más, vamos a él. Me alegro, dice Jesús, de no haber estado allí. ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito? Para que ustedes crean. Vamos a él. Entonces Jesús no acude inmediatamente porque Jesús quiere que sus discípulos puedan creer en él. Jesús tenía varios propósitos. Uno de ellos es que sus discípulos pudieran creer. ¿Creer en qué? ¿O creer en quién? Lo vamos a ver
y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Una situación similar es lo que nosotros vamos a ver desde el versículo 17, 11, 17. Mira lo que dice. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hace 4 días que Lázaro está en el sepulcro. Ya él había dicho en el versículo 14, Lázaro ha muerto. Ahora, cuando él se acerca al lugar, se da cuenta o se entera de que hace 4 días que Lázaro está en el sepulcro. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Preste atención a las palabras que va a decir Marta en el versículo 21. Lea conmigo el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta entiende que Jesús tiene poder. Marta entiende lo que Jesús puede hacer. Marta reconoce la autoridad de Jesús. Marta reconoce el poder que tiene Jesús. Marta creía en Jesús. Marta creía en sus enseñanzas. Marta escuchaba con atención a Jesús. Marta había visto el poder de Jesús actuando en favor de aquellos que le necesitaban. Marta conocía, sabía y creía en Jesús. No solamente en Jesús, sino que también vemos a una Marta que creía en sus enseñanzas por la expresión que va a usar en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta creía en el poder de Jesús. Marta creía en él. Marta sabía y reconocía, aceptaba las enseñanzas de Jesús y las conocía. A tal punto que Marta estaba convencida de que si Jesús hubiese estado cerca de Lázaro en ese momento, su hermano no habría muerto. Marta sabe que Jesús tenía poder o tiene poder para sanarle. Ahora, no solamente Marta entiende eso. María, su hermana, piensa exactamente lo mismo, dice exactamente lo mismo, conoce exactamente lo mismo de Jesús, tiene las mismas convicciones acerca de Jesús. Miren el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, María se va a postrar a sus pies, llorando, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María piensa exactamente igual que Marta. María conoce lo mismo que conoce Marta. María cree en el poder de Jesús. María cree en la palabra de Jesús. María también entiende el hecho de lo que Jesús puede hacer. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque los discípulos creían en Jesús. Marta creía a Jesús y creía en Jesús. María cree a Jesús o cree en Jesús. Es interesante que aunque ellos creen en él, que aunque ellos reconocen su poder, que aunque ellos han visto los milagros, aún ellos no han entendido totalmente quién es Jesús. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y quiero hacer una pequeña aplicación para nuestras vidas. ¿Por qué, hermanitos lindos? Porque a veces creemos en Jesús. Creemos en el poder de Jesús. Oímos sus enseñanzas. Le servimos y le seguimos. Pero muchas veces nosotros mismos
al igual que sus discípulos, al igual que Marta, al igual que María, no terminamos de comprender no solamente lo que Él puede hacer, sino quién es realmente Jesús. ¿Quién es el Jesús al que nosotros servimos? ¿Quién es el Jesús al que nosotros seguimos? Jesús tiene el propósito en este pasaje de decirle a ellos quién es realmente Él. No solamente de demostrarle a ellos qué es lo que Él puede hacer, sino quién es Él. El día que nosotros comprendamos, el día que nosotros entendamos, el día que nosotros conozcamos realmente quién es Jesús, no vamos a dudar de lo que Él puede hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. ¿Por qué digo esto? Lea conmigo el versículo 22 y 23. Marta, ya habíamos dicho en el versículo 21, que Marta sabía lo que Jesús podía hacer, porque ella dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta sabía que Jesús tenía poder. Marta sabía que Jesús podía hacer grandes cosas. No solamente sabía eso, sino que según el versículo 23, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta sabía que Jesús, lo que le pidiera al Padre, el Padre le iba a escuchar. Ahora, versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le está diciendo, tu hermano resucitará. Marta, como conoce la palabra de Jesús, Marta, como ha escuchado a Jesús, Marta, como cree en Jesús, va a responder en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta cree en Jesús, Marta cree a la palabra de Jesús, Marta sabe, Marta entiende que va a haber una resurrección en el día postrero. Ella no tiene duda de eso. Ahora, vamos a encontrar en el versículo 25 la verdadera enseñanza que Jesús quiere darle a Marta, a María, a los apóstoles y a ti y a mí en esta tarde. Amén. He aquí la enseñanza que Jesús quiere transmitirnos. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Fíjese la expresión y la enseñanza que Jesús quiere transmitirnos en esta tarde. Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús quiere mostrarnos, Jesús quiere mostrarle a Marta, Jesús quiere mostrarle a María, Jesús quiere mostrarle a sus discípulos, Jesús te quiere mostrar a ti y me quiere mostrar a mí su divinidad. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el yo soy. Es una expresión que nos muestra la divinidad de Jesús. Él es la resurrección. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él es Dios porque Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. La resurrección y la vida. Jesús está mostrando no solamente, escuche bien, su poder sobre la vida y sobre la muerte, sino que Jesús está mostrando su divinidad, su soberanía,
y su preexistencia. Jesús es eterno. Jesús es soberano. Jesús es divino. Jesús es Dios, hermanos. Porque Él es el único que puede dar vida, aún después de la muerte. Amén. Jesús no está manifestando simplemente el poder que Él tiene sobre la muerte. Sería una mente muy limitada si nosotros viéramos este pasaje solamente para comprender el poder que tiene Jesús. Hay algo más allá, hay algo más profundo. Jesús nos quiere mostrar no solamente el poder que Él tiene sobre la muerte. Recuerden, 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Jesús venció la muerte. Jesús tiene poder sobre la muerte. El sepulcro no lo pudo retener. La muerte no lo pudo vencer. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Escuche bien, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Él venció la muerte. El sepulcro no lo pudo detener. La muerte no lo pudo vencer. Jesús está por encima de la vida y de la muerte por su soberanía, por su divinidad y por su preexistencia. Estamos frente a Dios, al creador de todas las cosas, el que hace que todas las cosas en Él subsistan. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Hermanito lindo, escuche esto. Jesús no solamente está tratando de decirle a María lo que Él puede hacer con su hermano. Jesús le está tratando de demostrar a María lo que Él es. Él es la resurrección y la vida. Amén, hermanos. No, este pasaje no se trata de lo que Jesús puede hacer. Se trata de lo que Jesús es. Amén. Él es, escuche bien, hermanito lindo y amigo que nos está acompañando en esta tarde. Él es el único que puede darte vida, porque Él es la resurrección y la vida. Él es el único que puede darte vida en esta vida y aún después de ella. Él es el único que puede darle verdadero sentido a tu vida. Él es el único que puede darte vida en esta vida y aún después de ella. Por eso, hermanito lindo, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Necesitamos a Jesús, porque sin Él no tenemos vida. Él es el único que puede darnos vida en esta vida y aún después de ella, porque Él es la resurrección y la vida. Él es el motivo, la fuente, la razón de nuestra vida. Una vida sin Cristo es una vida sin razón, una vida sin motivo. Él es el motivo, Él es la fuente, Él es la razón de nuestras vidas. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Amén. Él es el único que puede darnos vida incluso después de la muerte. Por eso el cristiano ya no le teme a la muerte. La muerte es la puerta a la verdadera vida, a esa vida en comunión estrecha con nuestro Señor. No tenemos miedo a la muerte.
vivimos tranquilos, nos acostamos en paz, dormimos en paz, porque Él nos puede dar vida incluso después de la muerte. Miren el versículo 26 del capítulo 11. Y todo aquel que vive y cree en mí, subraye ahí, no morirá para siempre. Él puede darnos vida incluso después de la muerte. Según el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él está por sobre todo, sobre tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y en el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que le da vida a todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Por Él existimos, por Él somos, por Él nos movemos. Sin Cristo, escuche bien esto, hermano, hermanito lindo, sin Cristo, la vida no es vida, porque Él es la resurrección y la vida. La vida sin Cristo no es vida, porque Él es la resurrección y la vida. Sin Cristo no hay esperanza de resurrección, porque ¿quiénes son los que van a resucitar? Según el versículo 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Una vida sin creer en Cristo, una vida sin Cristo es una vida que no tiene esperanza de resurrección. Y sin resurrección no hay esperanza de vida eterna. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Debemos creer en Cristo, porque en Él encontramos vida, porque Él nos da esperanza, porque por medio de Él podemos resucitar y a través de la resurrección nosotros podemos vivir confiados de que pase lo que pase conmigo, pase lo que pase en esta vida, aún después de la muerte voy a seguir viviendo. Es por eso que el cristiano no usa esa expresión de que la esperanza es lo último que se pierde. El cristiano nunca pierde la esperanza porque Cristo nos ha dado a través de Él esperanza de vida eterna. Él nos va a resucitar, nosotros resucitaremos con Él y estaremos con Él eternamente. Amén. Ahora bien, para irnos acercando al final. Amigos que nos escuchan esta tarde. Probablemente pueda pasar por tu mente que tu vida está muy perdida, quebrantada, desordenada, que tu vida ya no es vida y que no hay posibilidad de que Jesús pueda hacer algo por ti. Quizás sienta que ya no hay esperanza para ti. Quizás sientas que todo está perdido, que has intentado muchas veces cambiar tu vida y no has podido. Permíteme decirte en esta tarde que Jesús puede darte vida a pesar de todo esto. Estés como estés, vivas como vivas. Él quiere darte vida en esta vida y quiere por medio de Él darte una esperanza de vida eterna. No importa cómo estés, Él puede ordenar tu vida. Él puede darte vida, darle vida a tu vida. Él puede traer esperanza, salvación. Él puede traer esperanza de vida eterna a tu vida. Al principio de la clase, hablé de por qué Jesús no fue inmediatamente después de haber escuchado la noticia de la enfermedad de Lázaro. ¿Por qué no acudió inmediatamente a ir en su ayuda?
Ya vimos que uno de los propósitos es que Jesús quería que los apóstoles creyeran en él, que Marta y que María creyeran en él, no solamente creyeran en él, sino que supieran quién es realmente él. Ahora, hay algo interesante en el versículo 17, 11, 17. Y esto tiene que ver en función con lo que estoy diciendo, de que probablemente sientas que ya no hay esperanza para ti, probablemente sientas que tu vida ya está absolutamente perdida y que ya no hay nada que hacer. Mira el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto. Hace 4 días que Lázaro está muerto. Y llama mucho la atención que Juan indique los días. En la creencia de los judíos, el alma de una persona que se había muerto se quedaba 3 días cerca de la tumba, esperando el poder volver a entrar al cuerpo que había muerto. Pero al ver que el cuerpo y el rostro ya se habían desfigurado y ya se comenzaba a descomponer, el alma de esa persona, según la creencia que tenían los judíos, se marchaba. Es interesante, ¿por qué esto? En el versículo 38, Marta va a decir exactamente lo mismo. Jesús, versículo 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. En la mente de Marta, en la mente de María, en la mente de los judíos que estaban allí, en la mente de todos ellos, ya era imposible que Lázaro pudiera revivir. Ya era imposible que alguien o algo pudieran hacer algo por él. Ya habían pasado más de 3 días. Ya en la creencia de ellos el alma se había ido. Ya no había nada que hacer. Su cuerpo ya yedía. Su carne ya se estaba descomponiendo. Su rostro ya se había desfigurado. En la mente de María, en la mente de Marta, ya no hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque no han terminado de comprender. Enfrente de quién están. Están enfrente del que es la resurrección y la vida. Están enfrente del Dios poderoso, están enfrente del Dios soberano, están enfrente del Jesús eterno, están enfrente de un Jesús que puede hacer absolutamente todas las cosas por lo que Él es. Versículo 40. Jesús le dijo, bueno, antes de pasar al versículo 40, hermanito lindo, mi amigo que nos escucha en esta tarde, Jesús es el único que puede darle vida a tu vida. Jesús es el único que puede hacer de tu vida lo que realmente es. Jesús es el único que puede ordenarte. Jesús es el único que puede transformarte. Jesús es el único que puede cambiarte. Jesús es el único que puede arreglarte. Jesús es el único que puede devolverle la vida a tu vida. Porque Él es la resurrección y la vida. La pregunta para ti y para mí en esta tarde. Mira cómo termina el versículo 26. Leamos capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Mira la pregunta al final del versículo 26. Una pregunta para ti, una pregunta para mí. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Mira ahí el final del versículo o el versículo 40. ¿Cuál es la pregunta que te hace Jesús en esta tarde a ti y a mí? Después de que Jesús le dice que quiten la piedra. Mira la pregunta que va a hacer Jesús en el versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La pregunta para ti y para mí, ¿tú crees esto? La pregunta para ti y para mí no es si crees en el poder de Jesús. La pregunta para ti y para mí es si tú crees quién es realmente Él. Si tú crees que Él es la resurrección, si tú crees que Él es la vida, si tú crees que Él es el yo soy, si tú crees que Él es eterno, si tú crees que Él es soberano, si tú crees que Él es omnipotente, omnipresente y que puede hacer grandes cosas, hoy es un buen día para entregar tu vida a Él, para seguirle, para amarle, sabiendo y reconociendo no solo lo que Él puede hacer, sino quién es realmente Él. Amén. ¿Crees esto? Si tú crees y no sabes cómo hacer para comenzar a vivir la vida con Él, si tú crees en Él y no sabes cómo volver a recuperar o cómo tener vida realmente en esta vida y tener esa esperanza de vida eterna, comunícate con nosotros, que con mucho gusto vamos a intentar ayudarte. Amén. Ahora bien, hay 3 grupos de personas aquí. Ya ahora sí vamos a acercarnos al final. Sé que lo dije hace rato, pero hay muchas cosas que decir muy bonitas. Hay 3 grupos de personas aquí en este pasaje. Versículo 27, una de ellas es Marta. La respuesta de Marta en el versículo 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Marta creyó. La pregunta para ti y para mí, ¿vamos a ser como Marta? ¿Vamos a creer? Otro grupo. En el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, ¿cómo termina el versículo 45? Creyeron en él. Vamos a ser del grupo, de los que ven, de los que oyen y de los que creen en él, no solamente por lo que él hace, sino por lo que él es. Muchos de los judíos que estaban en ese lugar creyeron en él. Y el tercer grupo, versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y de ahí en adelante los fariseos van a intentar frenar a Jesús. Entonces vemos al tercer grupo, aquellos que a pesar de lo que ven, que a pesar de lo que oyen, aún no quieren creer en aquel que puede dar vida en esta vida y aún después de ella. ¿De qué grupo de personas vas a ser tú? ¿Vas a ser como Marta que creyó? ¿Vas a ser como los judíos que creyeron? ¿O vas a ser como aquellos que fueron a los fariseos, intentan detener el poder inigualable, la majestad y la eternidad de aquel que le da vida a todas las cosas? Es una pregunta para ti, es una pregunta para mí en esta tarde. ¿En quién vamos a creer? Bien. ¿Qué hizo Jesús con Lázaro? Versículo 41.
Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y después, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y pies, con vendas y rostro envuelto en el sudario. Jesús dijo: desatadlo y dejadlo ir. ¿Qué hizo Jesús con Lázaro? Le devolvió literalmente la vida. ¿Qué quiere hacer Jesús contigo hoy? ¿Qué quiere hacer Jesús contigo en esta tarde? Literalmente quiere devolverte la vida. Y quizás tú puedas preguntarte: ¿pero cómo si yo estoy vivo? Una vida sin Cristo no es vida. Según Efesios capítulo 2, versículo 1, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso necesitamos que Jesús nos devuelva la vida. Solo Jesús puede darle vida a tu vida. Solo en Jesús, tú y yo podemos encontrar esperanza de vida y de vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanitos lindos. Que Dios les acompañe. Gracias por su paciencia, por habernos escuchado, y que esta palabra pueda ayudarnos a comprender cada día no solo lo que Jesús puede hacer, sino quién es realmente el Jesús al que le servimos, al que seguimos y al que adoramos. Que Dios les bendiga. Busca primero el reino de Dios.